es como unos números que siguen una constante siempre. Ella puede aumentar, por ejemplo, este ejemplo que está aquí. O disminuir. O disminuir, ¿sí? Entonces, una progresión aritmética puede tener algo que se llama diferencia, que es lo que se le va sumando o restando a cada cifra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, tenemos una sucesión que dice 2, 5, 8, 11, 14. ¿Cómo sé yo si es una progresión aritmética? Si cada número está variando de la misma forma. Si ustedes observan aquí, al 2 le suman 3 y me da 5. Al 5 le suman 3 y me da 8. Al 8 le suman 3 y me da 11. Al 11 le suman 3 y me da 14. Eso es una sucesión aritmética o una progresión aritmética. Debe cumplir con ese criterio. Y ese criterio o eso que le suman o le restan se llama diferencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí, profe. Bueno. La diferencia es el número constante que cambia la sucesión en cada cifra. Ella puede ser positiva. ¿Cuándo es positiva? Pues cuando la sucesión va aumentando. Es decir, si yo tengo una sucesión que es 2, 4, 6, 8, ¿qué pasa? Ella está aumentando. Entonces, la diferencia sería más 2, ¿cierto? Pero si yo tuviese una sucesión que es al contrario, por ejemplo, 10, 8, 6, 4, 2. ¿Qué pasa con esa sucesión? ¿Ella está qué? Disminuyendo. Disminuyendo. Entonces, en ese caso, la diferencia sería negativa, es decir, sería menos 2. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando yo no pongo el signo correcto de la diferencia, pues las fórmulas que vamos a ver ahora van a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto primero que expliqué? Profe, no. Entonces siempre que uno va a hacer la actividad, ¿le van a dar cuál es la diferencia o uno la tiene que calcular? En algunos casos, muy bien esa pregunta, en algunos casos nos van a decir cuál es la diferencia. En otros casos nos van a preguntar. En otros casos nos van a preguntar cuál es la diferencia. Entonces, ¿cómo sabemos? Que cuando van a preguntar es que le ponen a uno, por ejemplo, los numeritos que usted tiene ahí. Entonces, sí, digamos que les colocan así el ejercicio. Un ejemplo. Profe, ¿cuál es el título de este tema? Progresiones aritméticas. Digamos que ustedes les pongan así y les digan, ¿cuál es la diferencia de esta sucesión? ¿Cómo la encuentro? Siempre se resta una cifra de la anterior, ¿sí? Entonces yo me voy a dar cuenta, aquí él está aumentando 3, ¿cierto? Entonces la diferencia sería 3, ¿cierto? Sería 3. ¿Para 3? Si la sucesión estuviese al contrario, entonces yo miro, al 14 le están restando 3, entonces la diferencia sería menos 3. Entonces siempre es como analizar como tal la sucesión que nos dan para poder encontrar la diferencia, que es algo fundamental en este tema. Ah, pero entonces, eso es fácil, está fácil. Este tema es fácil y es muy chévere pues de trabajarlo. La idea es que todo lo que tengan dudas me pregunten para poder que en la actividad les vaya súper bien. Cuando yo tengo una sucesión aritmética, cada cifra de ella recibe un nombre, ¿sí? De acuerdo a la posición que se encuentra. Esos nombres siempre se marcan con la letra A y el número de la posición que se encuentra. Entonces, por ejemplo, el 2 sería A1, porque es el primer número, ¿sí? El 5 sería A2 porque es el segundo número y así sucesivamente. ¿Puede ser con cualquier letra? La letra ¿Sí, no? A. Tiene que ser la letra A, ¿no? Tiene que ser la letra A. Y para la diferencia tiene que ser la letra D. Y para la diferencia es la letra D. Acá está. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto, la diferencia se marca con la letra D y las posiciones de los números se marcan con la letra A, ¿sí? AN. ¿Qué quiere decir la N? La posición en la que se encuentra el número. Si ocupa la primera, pues sería A1. Si ocupa la segunda, sería A2. Si ocupa la novena, entonces sería A9, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, señora. Entonces, observen acá yo les explico por qué cada uno se llama, cómo pues se coloca en el ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, el 14 es A5 porque es el quinto término. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso se llama A5. ¿Listo? Y así sería sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Exacto. Resulta, Profe, dime. profe, tengo una duda. ¿En la progresión aritmética el número de abajo siempre hace el mismo o puede variar según el dígito de arriba? No. Si es una progresión aritmética, esta diferencia siempre va a ser igual. Siempre. ¿Siempre va a ser igual? ¿Siempre hace O el sea mismo que número? digamos si, Porque o si sea no, que no digamos sería ¿puede una ser 3? progresión. ¿Ah? Ah, ya. O sea que Entonces, siempre va a ser 3, ¿no es cierto que no? no. no, Entonces No, ahí es o sea, donde 3 vamos. no. O sea, tendría 3 que no ser va a el ser mismo siempre número. el mismo número, Exacto. el mismo Entonces término. miremos un ejemplo. Digamos que yo voy a poner este. Entonces, lo primero que voy a preguntarles, ¿cuál será la diferencia que hay en esa sucesión? 4. Más 4. 4. Muy bien, Más más 4. 4. Entonces, ¿cada número está variando o le están sumando 4? ¿Sí? 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. ¿Cierto? Está más fácil. Si yo voy a nombrar cada cifra, entonces, ¿esta cómo sería? A1. A1, A2, A, A3. A4, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es saber ubicarme. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que vamos a ver ahora para resolver los ejercicios, vamos a necesitar siempre la diferencia y vamos a necesitar conocer al menos el primer término de la sucesión. Entonces, les voy a mostrar. Resulta que hay sucesiones que son infinitas, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos llegaran a preguntar de esta sucesión, ¿cuál sería el décimo término? ¿Sí? Entonces, me preguntan, ¿qué hay que hacer si me preguntan por el décimo término de la progresión anterior? No me voy a poner a sumar hasta llegar al décimo término. O si a mí me preguntan el término número 120 de esta sucesión, yo no me voy a poner a hacer una plana hasta llegar al término 120, ¿sí? O sea, se puede, pero no. Se puede, Se podría, pero no. se podría, pero sería un proceso mucho más dispendioso. Digamos que a ustedes le digan, Extenso. encuentre el término número 139 de esta sucesión. ¿Ustedes imaginan haciendo Profe, esto? profe, quita la reunión y volvemos a ingresar porque creo que el código nos esté explicando algo importante. Sí, tranqui, todavía no voy a empezar con el tema, con la explicación de las fórmulas. Entonces, imagínense ustedes encontrando el término 139 de esta sucesión, a mano, sumando y sumando, sumando. Yo creo que llena por ahí una hoja de puros números. Entonces, para eso se creó una fórmula que se llama fórmula o término general y término enésimo. ¿Qué quiere decir enésimo? Que es cualquier término que me vayan a pedir, cualquier posición que me vayan a pedir. Entonces, esta es la fórmula de término enésimo. Entonces, si a mí me piden el término 100, el término 20, el término 40, entonces yo voy a usar siempre la fórmula del término enésimo como tal. Entonces, aquí se explica qué componente significa cada uno. Entonces, voy a explicarlo para que ustedes tengan en cuenta lo que significa cada una de las partes de esa fórmula. Entonces, AN significa el término que me están preguntando o el término que yo voy a encontrar. Entonces, si a mí aquí me están preguntando por el término décimo, ¿sería a qué? A 10. A 10. Entonces, el término AN en este caso sería A10, ¿cierto? Ahora, en el A1, pues A1 es el primer término de la sucesión. Entonces, vamos a ver, el primer término de nuestra sucesión era ¿cuál? 2. A2. A2. A2 no.
A1 No, A1, es el 2. primer término. ¿Y el primer término cuál es? 2. 2. Entonces yo pongo 2. Ahora, N es la posición del término que deseo encontrar menos 1. Entonces, ¿quién es N? Es este numerito de aquí. ¿Quién es? 10. 10. Entonces, en este caso, N menos 1 sería 10 menos 1. ¿Cuánto nos da 10 menos 1? 9. 9. Y D es la diferencia de la progresión. La diferencia de nuestra progresión, ¿cuál era? 3. 3. 3. Positivo. Entonces, cuando es 3 positivo, pues coloco 3 solito. Cuando yo ya identifico estas cifras, pues las voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces, yo lo voy a hacer en el tablero. Y la idea es que ahorita que se cierre, ya se va a cerrar, entonces para continuar en la siguiente sesión.